cómo calculamos la presión alveolar DO2 ideal, supuestamente, en una mezcla de alvéolos que uno no puede coger de una manera olímpica y chuzar todos los alvéolos que hay para sacar un alveolar promedio. O sea, que nosotros tenemos que jugar simplemente con una manera de calcularlo de alguna forma. Y la fórmula original de esta presión alveolar DO2 viene así. La fracción inspiratoria de oxígeno por la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua, correcto, menos. Y aquí abrimos un corchete. Presión alveolar de CO2, FiO2 más 1 menos FiO2 sobre R. Esa es la ecuación original. ¿De dónde viene lo que nosotros llamamos R? Si nosotros tenemos un metabolismo netamente a punto de carbohidratos, nosotros podemos decir que nosotros por la ecuación utilizamos 6O2 al coger una molécula de glucosa y llevarla al metabolismo totalmente aeróbico. Nosotros generamos 6CO2 en las mitocondrias. Entonces, mi relación que hay respiratoria, que es lo llaman cociente respiratorio, entre CO2, lo que yo produzco de CO2, con lo que yo produzco de O2 es igual a 6 sobre 6, que es 1. Bueno, pero si el metabolismo de nosotros es el de lípidos, la cosa cambia, porque nosotros si vemos el balance de eso, tenemos más o menos el gasto de 23 moléculas de O2 por 16 que produzco yo de CO2 acá, y mi R es 16 sobre 23, que nos da muy cercano a 0.7. Y eso nos da un cociente respiratorio a nivel celular, que es lo que llamamos cociente respiratorio, que debería coincidir, o sea, lo que producen los tejidos, debería coincidir con el cociente, con el intercambio de gases que haya a nivel del pulmón, que el cociente respiratorio a nivel pulmonar, que también, si estoy en estado estable, deben ser los dos estar equilibrados. O sea, que no hay ningún problema que uno hable del cociente respiratorio cociente, eso es lo que hablan tisular, y el R lo llaman a veces el cociente a nivel pulmonar, el intercambio a nivel de pulmonar. Normalmente uno ese R, como uno no consume únicamente grasas, ni lípidos, ni carbohidratos únicamente, ese cociente respiratorio que puede estar entre 0.7 y 1, utilizan un valor de 0.8 a 0.85. Pero para nosotros utilizar este de acá, en esta fórmula. Entonces nosotros cuando calculamos esto, podemos hacer también varias demostraciones que van a ser importantes. Cuando R es 1, por ejemplo, cuando nosotros tuviéramos una dieta 100% de carbohidratos nomás, y si nosotros planteáramos que R es 1, pues simplemente reemplazamos aquí en este corchete. Fijaos, pongámosle 0.20 más 1 menos 0.20 sobre 1, correcto, nos daría ahí. 0.8 sobre eso, entonces nosotros nos daría la necesidad de no tener que usar en este caso el corchete para nosotros. O sea, pues, esto daría lo siguiente, 0.20 más 1 menos 0.8 sobre 1. 0.8 más 0.20 es 1, 1 sobre 1 es 1, entonces este corchete se anula. Entonces cuando R sea 1 no tengo que utilizar esta parte del corchete, se vuelve un 1. La otra alternativa sería que nosotros usáramos un FiO2 del 100%. Si nosotros usamos un FiO2 del 100%, pues obviamente, veamos qué ocurriría acá. Presión alveolar de CO2, esta parte de acá, por 1 más 1 menos FiO2, que sería 1, sobre R, que sería 0.80, pues. 1 menos 1, 0, 0 sobre cualquier cosa es 0,
0 más 1 es 1, el corchete termina otra vez en 1. Entonces, otra manera de no tener que utilizar el corchete es si la FiO2, en nuestro caso, es del 100%. Bueno, el hecho es que para resumir y ponernos de acuerdo a nivel internacional, hicieron la simplificación de estas fórmulas, que es las que utilizamos nosotros frecuentemente cuando queremos calcular la presión alveolar de oxígeno. Y es calcular con esto FiO2 por presión atmosférica menos presión de vapor de agua menos presión arterial de CO2. Si no hay espacio muerto anatómico alveolar, usamos esto como representativo, la reemplazamos por la alveolar, la misma que la arterial ahí, por 1,2 si la FiO2 en menos de 0,6 o 60%. Y la otra ecuación es mi presión alveolar de O2, que es FiO2 por presión atmosférica menos presión de vapor de agua, menos PaCO2 por 1, si la FiO2 es mayor de 0,6. Entonces, esto es lo que a nivel práctico nosotros hacemos. Ahí se comete algún grado de imprecisión, juzgar todo lo que es de 0,6 para abajo como si fuera igual, pero la alteración no es muy importante. Y si la FiO2 es mayor de 0,6, también hacer esa asunción como que fuera totalmente libre de problemas. No hay ningún problema con eso. Lo importante de esto es que cuando nosotros utilizamos la ecuación para el cálculo de la presión alveolar de O2, nos va muy cerquita a 100, que es lo que nosotros venimos usando. Por ejemplo, 0,20, presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio, menos 47 de vapor de agua, menos la presión arterial de O2, que es 40 por 1,2, porque la FiO2 es menos de 0,6. Esto va muy cercano a 100 y pico, cercano a 100 milímetros de mercurio. Entonces es una fórmula que sí se utiliza. Uno frecuentemente, cuando tiene un montón de alvéolos comprometidos, otros sanos y eso, uno quisiera calcular la presión alveolar de O2 de toda una serie de alvéolos. Aquí lo estamos pintando en un solo alvéolo, pero tenía una gran multitud de alvéolos y ver qué diferencia tengo con mi presión arterial de O2, que está en la sangre venosa pulmonar. Esta diferencia se llama diferencia alvéolo arterial de O2. Esa diferencia alveolar arterial de O2, en términos generales, burdamente, sin hacer ninguna precisión, dicen que es menor de 15 a 20 milímetros de mercurio. ¿En qué sentido? Que si este es 100, este es 15, menos de 15 o 20, menor que esta. La diferencia alveolar arterial de O2 más fácilmente se ha utilizado por nosotros para ser más académicos, como la diferencia alveolo-arterial de O2 como 2,5 más FiO2 por edad en años. Llama la atención entonces que a mayor edad, correcto, más diferencia hay. Y entre más FiO2, más se amplía la diferencia, que eso lo podemos visualizar después cuando nosotros veamos la ecuación, pues cuando veamos una manera de tener que calcular esa diferencia cuando tengamos conocimiento de la curva de disociación de hemoglobina por el oxígeno, porque mientras tanto ahí sí es muy difícil nosotros poder visualizar eso por ahora que no tenemos conocimientos. Con esto nosotros llevamos dos fórmulas que son importantes. Una, la presión alveolar de CO2 y otra, la presión alveolar de O2. Esta la tomamos casi sinónimos. Si no hay espacio muerto alveolar, si no hay espacio muerto alveolar, muerto alveolar, para nosotros esto va a ser muy bueno porque va a ser casi igual a mi presión arterial de CO2. Pues la presión alveolar de O2 no puede tomarse, no es igual ni casi igual
a mi presión arterial de O2. Y dos van a ser las razones. Una la vamos a ver después, que son las relaciones BQ bajas, que no me dejan que yo salga igual al mi alvéolo ideal, y lo otro son la presencia de los shunts anatómicos provenientes de las venas bronquiales. Pero eso después lo vemos. Lo importante de esto es que uno ve una relación que nos sirve para entender. Mire que cada vez que yo utilizo esta fórmula tengo algo que es lógico. Supongamos que utilizamos una en la que FiO2 es menos de 0.6, 0,6. Miremos acá. Si yo en un ambiente enrarecido, en un incendio o eso, tengo una baja FiO2 porque se está consumiendo el oxígeno convirtiéndose en monóxido de carbono y en CO2, pues francamente puedo ver que yo voy a estar hipoxémico. Correcto, en la FiO2 no se altera con las grandes alturas, o sea que este sí sigue constante en las grandes alturas, pero en los incendios se daña. ¿Qué se me va a caer a mí con las grandes alturas? La presión atmosférica. Entonces la presión atmosférica va a disminuir y esta resta da menor. Por esto da menor y al restarle esto cae el alveolar de O2. Entonces uno ve ahí que sobre la presión alveolar de O2 influye mucho la FiO2, la presión atmosférica, y el otro es el CO2. Y el CO2 está dictaminado en la ecuación en buena parte por la ventilación alveolar, porque de los determinantes de la ecuación del CO2 hay que ser realistas. 0.863 por producción de CO2 sobre ventilación alveolar minuto. Lo que más varía en la vida cotidiana es esto en las enfermedades. En cambio, esto es más difícil que se aumente o se disminuya el metabolismo de buenas a primeras. Entonces, casi siempre, con debidas excepciones, cuando la pH de CO2, que es reflejo de lo que le pasó al alveolar de CO2, se alteró, es porque hubo un problema en la ventilación alveolar. Y el problema en la ventilación alveolar pueden ser dos: hipoventilación alveolar generalizada o hiperventilación. Hipoventilación, hiperventilación son dos términos que nos utilizamos nosotros. La hiperventilación cursará con una presión alveolar de CO2 bajita, arterial de CO2 bajita, y lo llamaremos hipocapnia, con alcalosis respiratoria. Y la hipoventilación cursará con una presión alveolar de CO2 alta, obviamente también con una presión arterial de CO2 alta, y eso lo llamaremos hipercapnia. En ambos casos es una indicación de que uno no está ventilando bien la gran mayoría de las veces, y entonces uno tendrá que ir a buscar la causa que nos esté ocasionando esto. Con esto entonces hemos acabado la descripción de lo que es la utilización de esas dos ecuaciones, cociente respiratorio también, para poder enfrentar algunos problemas en clínica. Muy amable.